través de nuestro canal de YouTube luego de que lo hayamos subido a la plataforma. Es un honor y una bendición que usted haya tomado su tiempo para conectarse con el Señor y que podamos aprender juntas más sobre la palabra de Dios y cómo la palabra de Dios quiere transformar nuestras vidas. El tema de hoy, el estudio que estaremos ofreciendo en la noche de hoy, se llama Entre el fuego y el fruto, el dominio propio en acción. En las últimas clases habíamos estado hablando sobre el dominio y dominio propio. El mes pasado estuvimos hablando sobre las alianzas, tener cuidado con las alianzas, con quienes nos conectamos, con quienes nos juntamos. Y este mes de agosto estamos trabajando con el tema del dominio propio. En la clase pasada vimos la historia de Abigail, que estaba casada con un hombre necio, Nabal, y hablamos de las características que poseía Abigail y cómo ella tuvo dominio propio ante una situación de dificultad, que fue el momento donde el rey David le pide ayuda a Nabal, Nabal se niega y entonces Abigail hace una acción para subsanar eso en forma de dominio propio, de tener voluntad para poder arreglar un problema y una situación. Si usted no ha visto esa clase, yo les invito a ir a nuestro canal en YouTube. Tenemos un canal en YouTube, se llama Fe Llena de Color, y ahí van a poder encontrar todos los estudios bíblicos que hemos dado desde que empezó Fe Llena de Color. Entonces, le estaba haciendo un resumen de lo que hemos ido estudiando desde que volvimos de nuevo a dar estos estudios bíblicos los martes. El tema de hoy es bien poderoso, entre el fuego y el fruto, y es que vamos a poner en práctica lo que ya venimos hablando sobre el dominio propio. Cómo nosotras como mujeres o como hombres podemos poner el dominio propio en acción en nuestra vida diaria, en nuestro día a día, en nuestra vida como cristianos y cristianas. Eso es lo que vamos a estar tocando en la noche de hoy. Bueno, alguien entró por ahí. Saludos, bendiciones a las personas que se están conectando. Anuncios. Vamos a empezar con los anuncios antes de empezar la clase. ¿Qué es el Ministerio Fe Llena de Color? Bueno, tal vez es la primera vez que te conectas a uno de nuestros Zoom o lo estás viendo el video por primera vez. Ministerio Fe Llena de Color nació hace 2 años, luego de yo haber pasado una de las depresiones más severas que tuve en mi vida, donde el Señor me pide apartarme por 40 días en ayuno y oración. En esos 40 días de ayuno y oración, yo recibo la encomienda de empezar un ministerio dirigido para las mujeres, donde estudiáramos la Biblia, pero al mismo tiempo hiciéramos arte. Entonces, por esto es que nace el Ministerio Fe Llena de Color con Biblia Creativa. Según ha ido pasando el tiempo, el Señor me ha ido mostrando otras cosas y actualmente nos dedicamos más a lo que es el estudio de la Biblia, aunque no dejamos de lado lo que es el arte, porque el último martes de mes hacemos un taller de Biblia Creativa. Así que eso es el Ministerio Fe Llena de Color. ¿Quién soy yo? Bueno, la persona que te está hablando detrás de pantalla. Mi nombre es Lili Espíritu Santo. En las redes me conocen como Lili Romero, que es el apellido de mi esposo actual. Y soy capellana cristiana ordenada, consejera bíblica también, y estoy por empezar mis estudios en pastoral teológico en una universidad de teología. Mi vocación es ayudar a otras mujeres que estén tratando de recuperar, construyéndose su amor propio, teniendo un nuevo comienzo con el Señor, tanto a través del estudio de la palabra como otros proyectos que también manejo. ¿Qué esos proyectos son? Bueno, tenemos el nuevo proyecto que empezamos ahora en agosto,
el de Amadas y Bellas. Amadas y Bellas es un proyecto muy hermoso que el Señor puso en mi corazón a raíz de yo pasar unas experiencias pasadas y poderle compartir a ustedes una manera de ustedes empezar a amarse, a tener amor propio para poder dar amor a otros. En este proyecto de Amadas y Bellas, pues yo junto con una comunidad de mujeres increíbles, les ayudamos a lo que es cuidar de su templo, cuidar su salud física de adentro hacia afuera y también su salud emocional. Y contamos con una serie de herramientas que les ayuda a ustedes a sentirse amadas y bellas como el Señor las ve a cada una de ustedes. También tenemos un nuevo planner que se llama Vida Saludable. Este planner fue creado por esta servidora y este planner yo voy a hacer un video y luego lo voy a estar subiendo al canal explicándole qué contiene este planner y cómo lo pueden adquirir. Pero ese también es otra herramienta que el Señor depositó en mi corazón para poder ayudarlas a ustedes a sentirse amadas y bellas. Y por último, pues quiero decirle que el próximo martes el tema es silencio en la adversidad. Vamos a aprender cuándo guardar silencio cuando estamos en problemas, que es algo que nos toca a todas porque guardar silencio es muy difícil y más cuando estamos en medio de una prueba. Las redes sociales, bueno, la red social mía principal actualmente es Facebook. En Facebook pueden seguir tanto del Ministerio Fe Llena de Color, tenemos un grupo público, pero también a través de mi perfil pueden, yo todo el tiempo estoy subiendo contenido de valor, tanto para amadas y bellas, como tanto en lo que es la palabra. O sea, mi esencia está ahí en mi perfil. Tengo también por en Instagram lo he cerrado, está privado. Entonces, si usted quiere accesar por Instagram porque no tiene Facebook, lo puede hacer, solamente envíeme una solicitud. Y WhatsApp, yo no tengo grupo de WhatsApp, nuestro ministerio no tiene grupo de WhatsApp. Yo en lo personal, los grupos me quitan mucho tiempo, uno se desenfoca mucho. Yo lo que tengo es una lista de difusión. ¿Qué quiere decir esto? Que yo mando un mensaje a todas las personas que están en esa lista y lo que hago mayormente es avisarle de las nuevas clases y de las grabaciones. Y si hay algo en particular, pues yo se lo dejo saber por ahí. Pero eso le llega a usted individualmente. Eso a cada persona de la lista le va a llegar un mensaje. ¿Qué usted tiene que hacer para ser parte de esa lista? Bueno, enviarme un mensaje privado a través de Facebook, búsqueme Lili Romero o busque el Ministerio Fe Llena de Color y déjeme su número de WhatsApp para yo añadirle y que pueda estar en esta lista de difusión. Algo importante, si se desconecta el estudio bíblico, esto es tecnología, el internet se va, las computadoras se apagan. Bueno, si eso llegara a pasar, le pido que vuelvan a conectarse, porque yo voy a volver a intentar conectarme. Si ustedes ven que pasó algunos 10 o 15 minutos y yo no me he vuelto a conectar, pues eso quiere decir que no tengo manera de volver a entrar y pues ahí veremos cómo terminamos lo de la clase. ¿Alguna pregunta de las que están conectadas? No las veo porque no estoy viendo el Zoom en este momento, pero si tienen preguntas, lo pueden hacer al final cuando yo deje de grabar, porque en este momento la clase se está grabando. Deme asegurar que se está grabando, porque, ok, sí no estamos grabando. Bueno, vamos a empezar la clase. Primeramente vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea tomando el control de esta clase. Vamos a orar.
Padre, te pedimos en este momento que seas tú tomando el control de esta clase, de este estudio bíblico, Señor. Utilízame a mí como un pincel en tus manos para llevar tu palabra, Señor. Que nada que salga de mi boca provenga de mi carne, Señor Jesús. Que provenga de tu espíritu, de lo que tú quieres ministrarle a tu pueblo y a mí misma, Señor Jesús. Padre, que este tema llegue al corazón y que haga un cambio en la vida de las personas que lo vean tanto en vivo como en grabación. Padre, si hay alguna necesidad en tu pueblo, súplela según tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. ¿Qué es el dominio propio? ¿Se han preguntado alguna vez qué es el dominio propio? ¿Qué es esa palabra que tal vez escuchamos mucho, pero que no sabemos cómo es o cómo se ejecuta? Pues yo te voy a definir qué es dominio propio. Dominio propio es la capacidad de controlar nuestros pensamientos, emociones y acciones bajo la guía del Espíritu Santo. Esto no lo podemos hacer, mis hermanas, por nuestra propia fuerza. El dominio propio se hace bajo la guía del Espíritu Santo. Él es el único que tiene autoridad para controlar nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones. Él es el que nos va a impulsar a tener ese dominio propio en nuestras vidas. El dominio propio es una señal de madurez espiritual que nos permite responder con sabiduría y no a reaccionar por impulso. En otras palabras, dominio propio es hacer una acción o tener un pensamiento que nosotros no lo basamos en lo que sentimos, sino en lo que es correcto. Muchas veces, si nos enojamos, queremos actuar bajo la emoción del coraje, de la ira. Pero cuando tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotras, el Espíritu Santo nos manda muchas veces a callar. Y eso, y la acción de callarnos, de obedecer a eso que el Espíritu Santo nos está ministrando, es el dominio propio. El dominio propio es fruto del Espíritu. Eso es cuando usted está consagrada a los caminos de Dios y está en un buscar constante de Dios, tanto sea por el estudio de la Biblia o por sus momentos de oración con Dios o a través del ayuno. Lo que se va a reflejar en su vida, lo que va a decirle a los demás que usted tiene el Espíritu Santo en su vida, es el dominio propio. Es un fruto del Espíritu que se desarrolla con disciplina, oración y dependencia de Dios. El dominio propio no se puede conseguir por nuestra propia fuerza o porque nos leamos un libro o porque vayamos a un estudio bíblico. El dominio propio se consigue con disciplina. O sea, que si Dios te manda a hacer algo, usted lo haga con oración y con dependencia de Dios. Con esas tres cosas, usted desarrolla que ese fruto se vea en su vida, que usted no sea una persona que actúe bajo la presión social o bajo las emociones, sino que es una persona que le pregunte a Dios cómo tú quieres que yo actúe. Bueno, entonces ya que entendemos lo que es el dominio propio, quedó claro, espero que haya quedado claro esto. Si tienen pregunta al final de la clase, me la pueden hacer. Entendemos que esto no es con nuestras propias fuerzas, esto es con la fuerza del Espíritu Santo en nuestras vidas. Quiero que recuerdes algo importante del dominio propio. Comprender cómo las pruebas, que es ese fuego, producen el fruto del Espíritu. Entre más pruebas nosotras tenemos en nuestras vidas, más el Espíritu Santo y el dominio propio se va a revelar en nuestras vidas. Muchas veces cuando entramos en los caminos de Dios, cuando yo entré hace 20 años atrás, pensamos que, bueno,
me voy a acercar al Señor y todas las pruebas se van a acabar. No es así, mis hermanas. Tanto los que están en el mundo tienen prueba, pero nosotros que estamos en Dios también tenemos prueba. Lo único es que nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a tener ese control y ese dominio propio ante las pruebas. Y las personas que están en el mundo no tienen eso. Esa es la única diferencia entre ellos y nosotros, que nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nuestras vidas que nos ayuda a tomar decisiones sabias y de acuerdo a la voluntad de Dios, y los que están en el mundo toman decisiones basadas en emociones, porque no tienen el fruto del Espíritu en su vida. Entonces, es muy importante que tú comprendas que las pruebas, que es el fuego, es necesario en nuestras vidas. Es necesario pasar por ellas. Las enfermedades, las situaciones familiares, las situaciones de nuestro matrimonio son necesarias porque son las que van a avivar el fuego y van a producir ese fruto que nos da el Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos a empezar a estudiar algunos versículos bíblicos para esta clase. Y uno de ellos es Gálatas 5, 22, 23. Gálatas 5, 22, 23. Yo lo voy a leer por aquí rapidito. Yo tengo la versión NBI, así que vamos a buscarlo. Si usted tiene Biblia en alguna otra versión, lo puede leer. Gálatas 5, versículos 22 y 23. La palabra del Señor dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Voy a volver lo voy a desmunezar, a despejarlo poco a poco para que lo podamos entender. El Espíritu, cuando tenemos al Espíritu de Dios dentro de nosotras, hay unos frutos. Hay algo que las demás personas que nos conocen tienen que ver en nosotros. Y eso es lo que van a decir: oye, pero esa señora tiene que ser cristiana. Esa es la diferencia, eso es lo que nos va a separar de las personas del mundo. Y entre ellas está, tenemos que ser personas de amor, de gozo, de alegría, de paz, de paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Nosotras tenemos que reflejar todo eso para que nosotros podamos tener lo que realmente es una vida consagrada al Señor. Si algo de alguna de estas cosas que mencioné en esta lista, usted no la tiene, pídale al Señor que se la dé. A mí me ha costado mucho, por ejemplo, la paciencia. Yo no tengo mucha paciencia, pero yo le he empezado a pedir al Señor: lléname del fruto del Espíritu de la paciencia. Dame paciencia, Señor. Y todas las pruebas que he tenido en los últimos años tienen que ver con la paciencia. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo quiere que tú tengas paciencia, entonces te va a traer pruebas a tu vida para que tú puedas desarrollar esa paciencia en tu vida. Así que si estás presentando alguna prueba en tu vida, analízate, ponte a pensar: ¿será que el Señor quiere que yo aprenda a tener gozo en medio de la prueba? Aprenda a tener paz en medio de la prueba, porque todas las pruebas que me están llegando tienen que ver con eso. Y ahí es que nos damos cuenta que el Señor está trabajando con nosotras, porque el Señor desea que cada una de nosotras tengamos todos esos frutos, no uno, que lo tengamos todos, para que podamos reflejar lo que es Él en nosotras. Dominio propio es parte de ese fruto. Tal vez no lo leemos en la Biblia exactamente así como dominio propio, pero cuando nosotras tenemos dominio propio, tenemos paciencia.
Cuando nosotros tenemos dominio propio, tenemos mansedumbre ante los problemas, tenemos templanza, tenemos gozo, tenemos paz. El dominio propio produce todos esos frutos del espíritu. Hazlo un hábito en tu vida. Practica el dominio propio diariamente. ¿Y cómo lo vamos a practicar? Con autocontención en nuestras vidas cristianas. ¿Qué significa autocontención? Vamos a buscar esa palabra que suena como muy científica, autocontención. Voy a buscarla aquí en mi diccionario y se lo voy a leer exactamente como que es autocontenerse. Autocontención es la capacidad de controlarte a ti misma para no actuar, hablar o reaccionar de manera impulsiva, especialmente en momentos de enojo, estrés o tentación. Cuando nosotras nos autocontenemos, estamos empezando a controlar nuestras emociones y nuestros pensamientos. Por ejemplo, es como ponernos un freno en la boca o en nuestro pensamiento. Por ejemplo, pensar antes de responder, guardar silencio antes de decir una palabra que hiera, evitar hacer algo antes de que pueda pasar a peores o a mayores. Eso es autocontención y eso lo está relacionado con nuestro versículo de hoy, con Gálatas 5, 22, 23. Cuando nosotros tenemos el fruto del Espíritu en nuestras vidas y conseguimos ese dominio propio, pues nosotras podemos autocontenernos en nuestro día a día. Voy a poner algunos ejemplos. Vamos a leer algunos ejemplos de autocontención en nuestra vida cristiana. Una de ellas, controlar las palabras. Muchas veces, si actuamos bajo la emoción y no bajo el dominio propio, vamos a decir palabras en un momento de tensión que son hirientes. Y muchas veces, luego de que decimos esas palabras, nos arrepentimos, porque dijimos cosas que sabemos de antemano que van a herir a la otra persona. Y usted no sabe si esa otra persona no conoce del Señor y de la manera en que usted la trata va a hacer que se aleje más del Señor. O usted no sabe si esa persona está pasando por una depresión y con sus palabras usted lastima ese corazón. Entonces, nosotros tenemos que controlar nuestras palabras. Guárdesela. Mira, es mejor que le escriba en un papel y luego bote el papel y lo rompa, pero no la diga. Si sabe que esa palabra va a causar un daño, no la diga. Manejar la ira. Qué difícil se nos hace esto, hermanas. Manejar la ira. Porque muchas veces queremos explotar en una situación, pero la autocontención, el dominio propio nos dice que nosotras tenemos que contener nuestra ira. Resistir a la tentación, moderación en hábitos. ¿Cuáles son esos hábitos que tú estás teniendo en tu vida que tú sabes que no te van a llevar a ningún lado? Por ejemplo, comer comida no saludable. Eso es un hábito que posiblemente yo en un tiempo bebía demasiada soda, refresco, Coca-Cola, para que conozcan el nombre. Y eso era un hábito que era malo, que hacía daño al templo. Y yo estaba en ese momento haciendo que yo no tenía dominio propio sobre esa parte de mi vida. Y por ende el Espíritu Santo se ponía triste, se contrastía dentro de mí porque yo no sabía manejar mis hábitos. Control emocional en tiempos de prueba. Guardar pureza en las relaciones, el yugo desigual, con quién me junto, de quién me enamoro. Esa persona me va a acercar a Dios o me va a alejar de Dios. Guardar pureza en relaciones, perseverar en el llamado a pesar de la oposición. Si Dios le entregó a usted un llamado, es porque Él sabe que usted está capacitada para hacerlo.
Él nunca te va a entregar nada en tus manos que Él no sepa que tú puedes manejar. Pero nosotras muchas veces nos oponemos a ese llamado. Yo me opuse a mi llamado. Yo tengo un llamado a pastorear desde el 2010, pero yo por muchísimos años decía, yo no puedo, yo no sirvo para eso. Hoy en día ya voy encaminada a esa ruta, pero ha sido un proceso, imagínense, desde el 2010 y ya estamos en el 2025. Han sido muchísimos años que yo he estado en oposición a mi llamado. Pero cuando el Señor quiere hacer algo en su vida, mire, usted se puede desviar y querer ir por otro lado, el Señor va a volver a traer a su ovejita al redil y le va a decir, tú tienes el llamado de esto y a esto vas a llegar. Y si no llegan por las buenas, llegamos por las malas. Llegamos por las pruebas que nos tocan, que nos rompen por dentro, pero es el Señor que te ha entregado algo y tú te has querido ir de ese llamado. Y eso me pasó a mí, mis hermanas. Yo por muchos años no quise escuchar la voz de Dios que me decía que yo iba a pastorear. Y aunque en un tiempo estuve pastoreando en una emisora cristiana, no lo sentía como algo parte de mí como lo siento ahora. Y traté de esquivarme y el Señor me trajo pruebas fuertes a mi vida que me hacen entender que hay un llamado de parte de Él para esta servidora. Amo enseñar su palabra, amo estudiar su palabra y sé que en algún momento, cuando sea el momento que él haya planificado ya, porque ya todo está de antemano, pues me pondrá a pastorear alguna congregación o donde él me quiera pastoreando. Pero estas son ejemplos vivos, son ejemplos de nuestro día a día, ejemplos de cosas que nosotras tenemos que enfrentarnos todos los días, porque todos los días nos da coraje o nos presentan alguna tentación o tenemos algún hábito que tenemos que cambiar. Pero es muy importante que tú desde hoy digas, no, yo voy a volver a someterme al dominio propio. Yo voy a invitar al Espíritu Santo que sea Él controlando mis palabras, mis iras, mis tentaciones, que me ayude a moderar mi hábito. Y si no puedes sola, mi hermana, porque hay cosas de estas que no se pueden sola. Por eso es importante que usted se congregue en una iglesia o sea parte de un ministerio, porque a través de esos recursos que el Señor crea, es que nosotras podemos mantenernos en el camino adecuado. Así que si usted no puede solita, mándeme un mensaje y mire, yo le ayudo basada en la experiencia. Hay cosas que tal vez no la puedo ayudar porque no la he vivido o porque el Señor no me ha capacitado todavía en esa área, pero buscamos quien lo haga. El fuego que prueba nuestra fe. La prueba. Qué necesaria es la prueba en nuestras vidas. Y en Primera de Pedro, vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 1, del 6 al 7. Primera de Pedro, lo voy a buscar aquí rapidito. Primera de Pedro, capítulo 1, del 6 al 7. Y la palabra del Señor dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra fe, la manera en que nuestra fe aumenta, es a través de las pruebas, mis hermanas. No hay de otra. A través de esa prueba que usted está presentando en este momento es que su fe se va a avivar. Y al principio, cuando empezamos a caminar con el Señor, las pruebas, aunque tengamos fe, nos ahogan. Pero según váyanos pasando esa prueba y váyanos alcanzando victoria en una prueba y luego en otra y luego en otra, ya cuando llegan pruebas fuertes y nosotras ya estamos como capacitadas, como esos soldados que los entrenan para irse a la guerra, pues ya sabemos cómo atacar el problema. Las pruebas no nos destruyen, nos forman.
El Señor nunca va a permitir una prueba en tu vida que sea para destruirte. Yo muchas veces de mi vida sentía que me quería morir en medio de una prueba. Sentía así, una vez le pedí al Señor que me quitara la vida, porque yo no tenía ni fuerzas para hacerlo yo misma. Pero no entendía que esa prueba a mí no me quería matar, que el Señor no intentaba quitarme la vida con esa prueba, que dentro de esa prueba había algo oculto que yo tenía que descubrir a través de la fe para saber qué el Señor quería moldear en mi vida a través de ella. Mis hermanas, obviamente el Señor no me quitó la vida, el Señor me mandó 40 días para ayunar y orar. Yo me mantuve 40 días en la presencia del Señor. Y en esos 40 días, el Señor me entregó este ministerio tan hermoso que ha llegado al corazón de muchas mujeres a través de las redes sociales. Y en su momento hará que mi ministerio llegue fuera de las redes sociales, a una iglesia, a una ciudad, a un país o al mundo entero, a donde Él decida. Pero esa prueba que yo viví durante esos 40 días era necesaria para yo ser la mujer que soy hoy en día. Así que mi hermana, si tú estás pasando por una prueba, la prueba no va a acabar contigo. Dios no lo permite. Dios no lo permite. Dios lo que quiere es transformar un área de tu vida a través de ella y quiere aumentar tu fe en Él. Eso es lo que Él está tratando de hacer. El proceso del fruto, pero hermana Lili, ¿cómo yo hago que el fruto del dominio propio llegue a mi vida? Pues vamos a leer Santiago. Santiago 1, capítulo 1, versículo del 2 al 4. Santiago, capítulo 1, del 2 al 4. Lo voy a leer en NBI, porque para que lo entiendan un poquito más. Y dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. La paciencia y la madurez también se desarrolla en la prueba, mis hermanas. La paciencia, la perseverancia, el insistir, el continuar ahí en medio de la prueba, sin dejarnos caer, sin dejarnos tambalear. Esa prueba va a crear en ti una paciencia y una madurez que cuando venga la siguiente prueba, tú vas a dominar esa prueba con más madurez en el Señor. Hoy en día, cuando llegan las pruebas a mi vida, yo no las manejo igual que como yo las manejaba hace 2 años atrás. ¿Por qué? Porque a través de estos 2 años o a través de toda mi vida desde que conocí al Señor, yo he pasado por diferentes pruebas y esas pruebas han hecho que yo crezca, que yo madure, que yo busque más del Señor, que yo entienda que tengo una dependencia de Él absoluta para todo. Obviamente, si llegan pruebas dolorosas en este momento, me van a doler en mi carne, pero yo sé que eso que estoy pasando es necesario. Es porque el Señor determinó que así sea. El fruto no es instantáneo, requiere tiempo y perseverancia. El fruto es como una semillita. Ustedes saben que sembramos una semilla de cualquier árbol o planta en la tierra. Tenemos que regarla, tenemos que darle fertilizante y eso va creciendo y crece ese árbol y luego del árbol sale el fruto. Pues asimismo es los frutos del Espíritu en nuestras vidas y el dominio propio en nuestras vidas. Es algo que se va construyendo según pasa el tiempo y según vaya esa paciencia y esa madurez entrando en nuestras vidas.
Mis hermanas, si usted está empezando en los caminos de Dios en este momento, posiblemente usted no tenga dominio propio, pero empiece a leer la Biblia, a orar, a conocer a Dios. Y usted va a ver cómo el Señor la va a ir capacitando y usted va a empezar a dar esos frutos que tanto necesitamos en nuestras vidas. Diferencia entre reacción y respuesta. Hay una diferencia en tener una reacción y tener una respuesta, y esto es lo que quiero discutir con ustedes en este momento. Reaccionar es ser impulsivas, emocionales, sin control, y responder es ser guiada por el espíritu con dominio propio. Cuando nosotras nos atacan y nosotras respondemos a ese ataque con otro ataque, estamos reaccionando. Pero cuando a nosotras nos atacan y nosotras nos vamos de rodillas a pedirle a Dios que sea quien nos defienda, nosotros estamos respondiendo porque estamos siendo guiadas por el Espíritu. ¿Qué ejemplos le puedo dar de esto, de nuestra vida cotidiana? En el trabajo o en el ministerio, alguien critica tu idea. Tu reacción, o sea, si alguien viene en tu trabajo y te dice, a mí no me gustó tu idea, si tú tienes una reacción de la carne, vas a responder con enojo o con sarcasmo. Pero si tú tienes una respuesta de dominio propio del Espíritu Santo, vas a escucharlo, vas a agradecer la opinión, aunque no te haya gustado, lo vas a agradecer y luego te vas a explicar por qué esa idea. Se va a hacerlo todo con calma. En casa, cuando un hijo, cuando un hijo de nosotros deja todo desordenado, eso en mi casa siempre ha sido uno de los problemas mayores, el desorden. Yo soy muy ordenada y mis hijos no lo son. Mi reacción de la carne es gritar, es enojarme al instante. ¿Cuánto reguero en esta casa? Me tienen loca. Créame que esas fueron palabras mías en un tiempo atrás. Pero la respuesta del dominio propio de que el Espíritu Santo habita en mí es llamar aparte a mi hijo o a mi hija y enseñarle con firmeza y amor cómo recoger. Es sentarme, si son niños pequeños, sentarme, vamos a recoger, yo te ayudo. O sea, son hijos grandes, en mi caso son grandes ya. Mira, porque tú no recoges tu cuarto, mira que recoger tu cuarto te ayuda en esto. Entonces, esa es la diferencia. Otro escenario sería en las redes sociales, cuando tú subes una foto o un video y alguien viene y hace un comentario ofensivo. Ustedes saben que las personas a veces escriben cosas hasta para molestar, por perder el tiempo. Una reacción de la carne sin el espíritu es contestarle a esa persona para atrás de una manera hiriente. Pero una respuesta guiada por el Espíritu Santo, teniendo dominio propio en nuestras vidas, mira, a veces ni respondemos, nos hacemos las locas o lo respondemos con respeto, mostrando que somos mujeres de Dios. Esa es la diferencia entre reaccionar y responder. Ejemplos bíblicos. En la Biblia hay muchos ejemplos bíblicos sobre el dominio propio. Uno de ellos es José ante la tentación, cuando, ¿se acuerdan José? Que la mujer de Potifar quería seducirlo. Bueno, ahí hubo un momento de dominio propio. Esto lo pueden ir a leer más adelante, Génesis 39. Daniel y la comida del rey, las que estuvieron conmigo en el estudio bíblico de Daniel, si no lo han visto, vayan al canal de YouTube, ahí lo pueden encontrar. Él decidió no contaminarse con la comida del rey. Eso era dominio propio. Esto lo pueden encontrar en Daniel capítulo 1, versículo 8. Y este otro ejemplo bíblico es poderosísimo porque es de Jesús. Jesús en el desierto fue tentado,
pero tuvo dominio propio, no cayó en la tentación. Y esto lo pueden ver en Mateos 4. Yo las invito a que ustedes vean estas lecturas de manera independiente y que le pidan al Espíritu Santo que las enseñe a través de ellas. Obstáculos al dominio propio. ¿Cuáles son esos obstáculos que no nos van a dejar tener dominio propio en nuestras vidas? Miren, la ira, el orgullo, el miedo, el deseo de controlarlo todo, cuando queremos ser muy posesivas, como el enemigo usa las emociones para sacarnos de propósito. Yo no sé cuántas de aquí se planifican una clase, un evento o algo bonito que quieren hacer y de repente se sienten enfermas o se le enferma un hijo y es como, o el esposo de ese día amaneció virado, como dicen en Puerto Rico, o sea, estaba de mal humor. Y es, ¿saben qué? Es el enemigo que está utilizando a otras personas para que tus emociones te saquen del propósito de Dios. Por eso es que tenemos que instruirnos en la palabra, porque si leemos en la palabra, en Proverbios, dice que nosotros no podemos involucrarnos con las personas necias, sino que debemos ignorarlas. Entonces, cuando se presentan esas situaciones, nosotros tenemos que guiarnos por la palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué debo de hacer yo en esta situación? Filipenses 4, 6, 7 nos habla de cómo cultivar el dominio propio, permanecer en la oración. Si buscamos rapidito, vamos a buscar rapidito Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, dice: no se preocupen por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Pónganlo todo en la oración, entréguenselo a Dios para que Él pueda cultivar ese dominio propio en ustedes, renovar la mente con la palabra. El estudio de la Biblia es muy importante para crear el dominio propio. Y si vamos a Romanos 12, versículo 2, habla, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena y agradable y perfecta. ¿Cómo cambiamos nuestra mente? A través del estudio de la palabra. Rodearse de personas que nos edifican. Mis hermanas, ya no hagamos alianza con gente del mundo. No es que los vamos a odiar, no, porque nosotros tenemos que llevarle el evangelio a esas personas para que puedan llegar a los pies de Cristo. Pero tampoco deben ser nuestros mejores amigos, nuestros besties, lo que andamos siempre para arriba y para abajo, no. Rodéense de personas que las ayude a ustedes a crecer más en el Señor. Practicar hábitos diarios de autocontrol. Si usted sabe que comerse esa pizza a las 9 de la noche le va a hacer un daño a su cuerpo, a su organismo, la va a engordar, pues no se la coma, tenga autocontrol. Y en los ayunos, por eso es muy importante el ayuno, porque el ayuno nos ayuda a nosotros a controlar nuestra carne. Yo acabo de salir de un ayuno público. Hay ayunos que usted no se lo dice a nadie, pero hay ayunos que son públicos. En nuestro ministerio nosotros practicamos el ayuno de Daniel. Y nosotros hicimos el ayuno de Daniel por 21 días. No todas las hermanas lo hicieron, pero algunas de ellas lo hicieron. En esos 21 días nosotros tuvimos un montón de situaciones, tentaciones de comer cosas que no debíamos comer, pero nosotros tenemos autocontrol, tenemos dominio propio y no caímos en esa tentación. Por eso aquí recalco de nuevo, ayunar. Ayunar, el ayuno les va a ayudar a eso, a decir no a los deseos de la carne y enfocarse en lo espiritual. El ayuno es tan importante, mis hermanas.
El ayuno es vital en la vida de nosotras. Yo antes no lo veía así. Yo pensaba que con leer la Biblia y orar era suficiente, pero no, el Espíritu Santo me mostró a mí que el ayuno es el que me da el dominio propio que yo necesito en mi vida. Practicar la gratitud, esta es otra parte esencial. Ser agradecidas, mi Señor, mis hermanas, lleven un diario de agradecimiento. Yo lo llevo de manera digital, pero conozco hermanas que lo hacen en cuaderno. Pero aprenda a ser agradecida, no cuando suceda algo bueno en su vida, todos los días hay algo bueno por qué agradecerle al Señor. El hecho de que usted se levantó hoy en la mañana y pudo abrir sus ojos y respirar, eso es un momento de usted agradecerle al Señor, porque hay personas que no lo pueden hacer. Agradecer en todo momento ayuda a mantener la calma y evita quejas impulsivas. Hubo un momento de mi vida, mi hermana, que yo me quejaba de todo. Si llovía, me quejaba. Si hacía calor, me quejaba. Si hacía frío, me quejaba. Todo el tiempo. No había manera como Dios me podía a mí que yo me sintiera feliz, porque yo por todo me quejaba. Pero el Señor me ha ido moldeando. Y hoy en día no le voy a decir que no hay otro día que me quejo, pero he aprendido a ser agradecida por casi todas las cosas que el Señor me da. Conclusión, mis hermanas, hasta aquí llega nuestro estudio de esta noche, pero hay una conclusión y un llamado a la acción que quiero dejarte. Esto es como una tarea que te estoy dejando. Soy maestra, así que siempre voy a dejar tareas. Y es esta frase. Yo quiero que tú la copies o que le tomes foto y que la pongas en un lugar donde tú te sientas con el Señor. Yo tengo un cuarto de oración. En mi cuarto de oración está mi área de orar, mi área de estudiar la Biblia, de hacer Biblia creativa. También hago ejercicio en ese cuarto, cuido de mi templo. Pero yo necesito que tú tengas esto en un lugar que donde tú lo veas todos los días, porque el dominio propio se construye como el músculo. Nosotras muchas veces perdemos el músculo, luego de cierta edad perdemos músculo en nuestro cuerpo, pero el músculo se puede volver a activar, se puede volver a desarrollar. Y el dominio propio es como el músculo, se desarrolla. Y a esta frase dice, el dominio propio no nace en la comodidad, sino en el fuego que purifica y el espíritu que produce fruto. Mis hermanas, el dominio propio no va a nacer nunca de situaciones cómodas en nuestras vidas. Va a nacer de las pruebas, porque el fuego es esa prueba que nos purifica, y del espíritu que habita en nosotras, que produce ese fruto en nuestras vidas. Cuando nosotras entendemos esto, mis hermanas, nosotras nos conectamos con la voluntad del Señor y vivimos una vida llena de dominio propio en cada una de nuestras acciones. Desde cosas simples de la casa como cosas avanzadas en nuestras relaciones. El dominio propio es para todo. No es de que para el área espiritual nada más. El dominio propio usted lo tiene que practicar en su vida personal, en su vida familiar, con sus amistades, en su trabajo, en el mundo allá afuera, en la iglesia, en su vida íntima con el Señor, en todo, mis hermanas. Pero cuando logramos tener ese dominio propio que el Señor desea en nuestra vida, que refleja esos frutos que hablamos hoy, créanme que ustedes se van a sentir diferentes. Se van a sentir diferentes, se van a sentir orgullosas de lo que Dios ha hecho en su vida, porque el dominio propio nos ayudará a enfrentar las pruebas con mucha fe, con mucha fe. Bueno, mis hermanas, que Dios te bendiga. Gracias por estar una noche más acá en nuestro Ministerio Fe Llena de Color. Voy a parar la grabación y si quieren dejarnos un comentario, una petición, una pregunta, pues